víctimas. Paola, numeral somos víctimas de, y nos vamos a la unidad de víctimas. Sí, señor Juan Pablo. Bueno, la historia es la siguiente. Resulta que la subdirectora de esta entidad, la unidad de víctimas, que realmente tiene un nombre más largo, se llama la Unidad de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pues fue denunciada recientemente o en las últimas horas mejor por el portal Plagios SOS o Plagiosos, por este presunto plagio. Pero como usted lo decía, pues no solamente ella tiene las denuncias por estas irregularidades, sino que también vamos a hablar con el sindicato porque la señora, la funcionaria que se llama Catherine Lorena Mesa Mayorga, pues también estaría implicada en otras irregularidades, como por ejemplo comisiones al exterior. Comisiones son viajes al exterior, y además el cobro de viáticos exagerados por esas comisiones. Todo esto obviamente sin justificaciones, y es lo que vamos a hablar más adelante entonces con el sindicato. Pero si usted quiere, entonces empecemos con el tema más grueso y más grave, que es el del presunto plagio que habría hecho entonces la subdirectora de la unidad de víctimas. Paola, para hacer un recorderis también, los señores de Plagio SOS fueron los que destaparon esas incongruencias de denuncia de plagio contra Jennifer Arias, la presidenta de la Cámara. Así es, Andrea. Bueno, entonces empecemos a ver la foto de la señora Catherine Lorena Mesa Mayorga. Esta persona que usted está viendo ya en la pantalla, en el Facebook Live y en YouTube Live W Radio Colombia, es la subdirectora de la unidad de víctimas, y está posicionada en este cargo desde el año 2019. Ella trabaja en la unidad de víctimas desde el año 2014, pero en 2019, cuando llegó el nuevo director de la unidad de víctimas, el señor Ramón Rodríguez, pues la nombra subdirectora general. Cuando la nombra la subdirectora general, está recién graduada de la especialización que tiene que ver pues con este presunto plagio del que ya les vamos a hablar. Entonces ahí usted está viendo, esto es lo que sale en información oficial, su hoja de vida en la página del CIGEB. Ella es la subdirectora de la unidad de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. ¿La especialización fue en qué, Paola? Ya le voy a contar, mire, Juan Pablo. En el siguiente documento que vamos a ver, está entonces la hoja de vida que ella publica en la página del CIGEB, en donde pues claramente se ve que ella tiene un pregrado en Derecho de la Universidad Gran Colombia, que lo terminó en el año 2012, y una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás, que la terminó en el año 2018. Es el siguiente documento, Alejandro, por favor, el 3, en donde estamos viendo entonces la hoja de vida de la señora Lorena Mesa. Entonces, ella es abogada de la Universidad Gran Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Esta especialización la habría terminado en 2018, como le decía, justo antes de ser nombrada subdirectora. En esta especialización en Derecho Administrativo, Juan Pablo, de la Universidad Santo Tomás, es donde se habría presentado el plagio, según el portal Plagios SOS o Plagio SOS. Entonces, en el siguiente documento vamos a ver entonces en qué consistió ese plagio. Resulta que Plagio SOS encontró este trabajo de grado, que es el documento número 5 del año 2015, de las estudiantes Paula Jimena Henao Escobar y la señora Ingrid Molina Berbeo, de la Universidad Externado de Colombia, que se llamaba Caracterización de la interdependencia entre las áreas de la unidad de víctimas que participan en la implementación de la política pública de atención humanitaria en las etapas de emergencia, transición a población desplazada, en el marco del decreto 1084 de 2015. Este es un trabajo que se presentó en el año 2015, en el año 2017, para la Universidad Externado de Colombia. Estas dos personas estaban haciendo una maestría en gobierno y políticas públicas. Usted ve ahí entonces el nombre de Paula Jimena Henao Escobar, que fue la que presentó ese trabajo. Este trabajo contenía introducción, capítulos en donde hablaban pues justamente de la política pública de interdependencia de la unidad de víctimas y otras cosas que más adelante vamos a ver también en el trabajo de la señora Lorena Mesa Mayorga. O sea, este trabajo de 2017, no podemos olvidarlo, fue presentado por dos mujeres distintas a Lorena Mayorga.
Aquí está Paula Henao e Ingrid Molina. Y además en otra universidad, la Universidad Externado, y para graduarse de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Sí, ahí vi. Muy bien. Entonces, en el documento número 7 vamos a ver que la señora Paula Jimena Henao Escobar pues también trabajaba en la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Ella trabajaba en la oficina asesora de planeación, pero ya hemos podido confirmar que esta señora salió de esta unidad hace 2 años, justamente cuando Lorena Mesa estaba ya terminando su especialización, pues la otra persona, la plagiada, estaba saliendo de la unidad de víctimas. Entonces, vamos a ir ahora a ver el trabajo de grado de Lorena Mesa Mayorga, que es el documento número 8, y que, como usted puede ver en la pantalla, se titula La política de asistencia y atención humanitaria para población víctima de desplazamiento forzado en Colombia y su efectividad conforme al decreto 1084-2015. Si usted compara con el trabajo anterior, pues el nombre es muy parecido. Y el decreto es el mismo. Y el decreto es el mismo. Pero digamos que ahí pues no estaría el plagio. Este es el trabajo de Karen Lorena Mesa para la Universidad Santo Tomás para poder graduarse de su especialización en Derecho Administrativo en el año 2018, un año después del trabajo que presentó Paula Henao. Y aquí entonces es donde vamos a ver ya la comparación de lo que encontró Plagios SOS frente a este trabajo de grado. En el siguiente documento, el 9, vamos a ver entonces los párrafos que son idénticos, Juan Pablo. A ver, si quiere yo le ayudo. Entonces dice, desde la génesis del conflicto armado interno en Colombia, el desplazamiento como delito de lesa humanidad es el resultado de la degradación de la guerra y la intensidad de sus efectos contra la sociedad. Para Ibáñez, el origen del desplazamiento forzado proviene de otras acciones violentas en el marco del conflicto armado que generan despojo de tierras y la expulsión de la población civil se ve obligada a huir para salvaguardar la vida, la seguridad e integridad. En consecuencia, presenta un perfil de alta victimización y afectaciones psicológicas en algunos casos irreparables. Andrea, lea usted el documento presentado por Lorena Mesa a la Universidad Santo Tomás. Yo acabo de leer el texto de Paula Henao e Ingrid Molina ante la Universidad Externado en 2017. Dice, desde la génesis del conflicto armado interno en Colombia, el desplazamiento como delito de lesa humanidad es el resultado de la degradación de la guerra y la intensidad de sus efectos contra la sociedad. Para Ibáñez, el origen del desplazamiento forzado proviene de otras acciones violentas en el marco del conflicto armado que generan despojo de tierras y la expulsión de la población civil que se ve obligada a huir para salvaguardar la vida, la seguridad e integridad. Siga. En consecuencia, presenta un perfil de alta victimización y afectaciones psicológicas en algunos casos irreparables. Es exactamente el mismo. Exactamente. Yo estaba esperando ver al final un paréntesis y una cita de la tesis de Paula Jimena Henao, pero no, cita ese Ibáñez 2009. Mire, para que las personas que nos están viendo entiendan entonces un poco, en la parte izquierda de la pantalla vemos el trabajo original de la persona que lo presentó en 2017 en la Universidad Externado, y en la parte derecha está el trabajo de la señora subdirectora de la unidad de víctimas, Catherine Lorena Mesa, que lo presentó un año después para la Universidad Santo Tomás. Este es uno de los párrafos, Juan Pablo. ¿Tiene otro? Pero vamos a ver otros ejemplos más, porque es que son exactamente iguales. Aquí no hay discusión. Esto es un copiar, pegar. Como dice Mauricio aquí, Natalie, en el chat del YouTube Live. Aprendan a parafrasear, a leer, a citar. Bueno, veamos entonces, le ayudo, Paola, leyendo el párrafo de la izquierda, el original, 2017, las jóvenes que se graduaron con esta tesis, Paula Jimena Henao e Ingrid Molina, 2017, trabajo de grado ante la Universidad Externado. En este orden de ideas, la Ley 387 de 1997 orientó su accionar hacia la implementación de un modelo de atención y asistencia dirigido exclusivamente a la población desplazada, el cual se materializó a través de la creación del SNAPHER, conocido como el principal instancia de coordinación y articulación nación-territorio de las diferentes entidades que intervenían de manera directa en el cumplimiento de la mencionada ley. Esta definió 2 fases de atención humanitaria, inmediata e emergencia, dirigidas a la población desplazada y cuyo propósito se centró en atender la urgencia de los hogares afectados por la violencia. Como entidad responsable de este sistema se encontraba la Red de Solidaridad Social, RSS, cuyo rol fue asumido posteriormente por la Agencia Nacional para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social. Andrea, por favor, lea usted el párrafo que está a la derecha en la pantalla del trabajo de grado de Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad de Víctimas
a la Unidad Santo Tomás, año 2018. Dice, en este orden de ideas, la Ley 387 de 1997 orientó su accionar hacia la implementación de un modelo de atención y asistencia dirigido exclusivamente a la población desplazada, el cual se materializó a través de la creación del SNAIP, reconocido como la principal instancia de coordinación, articulación, nación-territorio de las diferentes entidades que intervenían de manera directa en el cumplimiento de la mencionada ley. Esta definió 2 fases de atención humanitaria, inmediata y de emergencia, dirigidas a la población desplazada y cuyo propósito se centró en atender la urgencia de los hogares afectados por la violencia. Como entidad responsable de este sistema se encontraba la Red de Solidaridad Social RSS, cuyo rol fue asumido posteriormente por la Agencia Nacional para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, punto. Igualito. Igualito, y como usted lo decía, Andrea, es importante resaltar sin citar el trabajo pues anterior, el ¿no? texto de origen, pero además es que todo, es que lo que va entre paréntesis está igualito, las acotaciones igualitas, todo igualito, Paola. Sí, señor, y mire, hay 2 ejemplos más que yo le tengo, pero ya le voy a contar exactamente, lo que encontró Plagios SOS frente a este trabajo. En el siguiente documento, aleja por favor el 11, entonces ya vemos las conclusiones que también son exactamente iguales. Bueno, no, antes de eso, otros 2 párrafos en el capítulo 2 que se llama las readecuaciones de la política pública, que igual no necesitamos leerlo, Juan Pablo, lo estamos viendo en la pantalla, y a los oyentes a quienes nos están escuchando les podemos decir que están también absolutamente iguales estos 2 párrafos, tanto el del trabajo de grado original como el del trabajo de la subdirectora de la unidad de víctimas, y finalmente el ejemplo de las conclusiones, en donde pues parece que llegaron a la misma conclusión en los 2 trabajos. Qué bueno, eso significa que el tema, Andrea, el tema está tan consolidado, los análisis son tan claros, que 2 investigadores distintos en 2 universidades distintas, seguramente con asesores distintos para su trabajo de grado, de maestría en un caso, de especialización en el otro, logran llegar a las mismas conclusiones. ¿Me permite, Paola, hacemos rápido la lectura en paralelo? Sí. Mire, si quiere leamos del segundo párrafo de las conclusiones, que es un poco más corto. Lo que usted ordene. Pero ¿sabe qué les propongo? Y se lo leemos al tiempo. Listo. Sí, por eso. Andrea va a leer lo que dice la tesis de grado de Lorena Mesa, subdirectora de la unidad de víctimas. Es que no es cualquier cargo, Y yo les voy a leer el último párrafo también, o el segundo párrafo de estas conclusiones, de un trabajo de grado para maestría de Paula Jimena Henao e si por ahí Ingrid encontramos Molina. alguna diferencia. A ver, 1, 2, 3. Por tanto, para dar respuesta a la reformulación de la política pública de atención humanitaria en las etapas de emergencia y transición, la UARIF, en coordinación con otras instituciones, crea el modelo de medición de carencias de subsistencia mínima orientado a identificar las carencias relacionadas con los componentes de alimentación y alojamiento temporal, a partir de la revisión de información de los diferentes registros administrativos propios y de otras entidades, cuyo propósito es analizar el estado actual del hogar en relación a dichos componentes. Idéntica, no hay derecho. No hay derecho. Una coma, oiga. No hay derecho. Oiga, bien, leemos bien al tiempo. Suena bien, Andrea. Esto no quiere decir, Juan Pablo. Qué vergüenza le debería dar a esta señora. Esto no quiere decir, Juan Pablo, que hayan llegado a las mismas conclusiones o que el análisis haya estado tan bien hecho que tocó decir lo mismo en la conclusión. No, esto quiere decir que posiblemente hay un plagio por parte de la segunda persona que hizo el trabajo de grado, que pues en este caso habría un plagio mejor de Catherine Lorena Mesa Mayorga, para presentar su trabajo de especialización en la Universidad Santo Tomás en el año 2018. Su especialización era en Derecho Administrativo, como ya le digo, y el nombre del trabajo de grado pues es diferente al de Paula Henao y al de Ingrid Molina, que presentaron para la Universidad Externado en el año 2017. En este siguiente documento que les voy a mostrar ya rápidamente para poder saludar además a nuestra invitada de hablar del siguiente tema que tiene que ver con los viáticos y los viajes, pues es el reglamento de la Universidad Santo Tomás, es el documento número 13, en donde usted puede ver, Juan Pablo, muy claramente el capítulo 4 de este reglamento disciplinario de la USTA, que es la Universidad Santo Tomás, pues menciona como falta gravísima
incurrir como estudiante en cualquier conducta que las leyes colombianas consideren como delitos sin perjuicio de la investigación penal que corresponda. Además, defraudar, plagiar, suplantar y otros engaños en cualquier examen, evaluación o trabajo de grado y proceso académico o administrativo o inducir a otros a cometerlos. Y finalmente, que también señala esta parte del reglamento, el portal Plagios SOS, pues tiene que ver con violar el régimen de los derechos de autor y propiedad intelectual en el detrimento de sus autores o con afectación del buen nombre de la universidad. Esto lo dice el reglamento de la Universidad Santo Tomás, es lo que ha podido documentar Plagios SOS. Y haciendo pues la comparación, ellos encuentran que en total fueron 98 párrafos sin cita, 8 subtítulos. ¿Cuántos, perdón? 98. Ah, yo estaba contando 4 y las conclusiones. No, No, 4 son 90. los ejemplos que le traje, Ajá. pero son 98, Ah, Andrea, no, pues es imagínense. que sí. De 8 subtítulos, 9 figuras, tablas y cuadros. Imagínense, también hizo tablas y cuadros iguales. Y este presunto plagio, según Plagios SOS, estaría en 39 páginas de 46 que tiene el trabajo que ella presentó. Es decir, que en el 90.7% de las páginas efectivas del trabajo, pues se habría presentado este presunto plagio. Paola, ¿qué dice la universidad al respecto? ¿Hay algún tipo de pronunciamiento de parte de la Universidad Santo Tomás respecto a este hecho que es evidente, o bueno, que por lo menos a nuestros ojos, que no somos autores del texto original, pareciera evidente? Pues mire, Juan Pablo, la Facultad de Derecho ya conoce este caso. Ellos en este momento están en una reunión preparando un pronunciamiento para saber qué van a hacer. Lo que uno diría que tendrían que hacer inmediatamente es abrir una investigación interna para saber qué fue lo que pasó, pero lo que sí nos dicen es que ya están al frente del tema. Nosotros buscamos por nuestro lado a la señora Lorena Mesa Mayorga, porque pues por parte de la unidad de víctimas no conseguimos respuesta tampoco, y resulta que ella nos confirma que está de vacaciones en Brasil. Hablando de viajes, en este momento pues está en Brasil y que apenas regrese pues se ocupará del asunto. Sin embargo, ella nos asegura que no hay plagio y que no tienen idea cómo se hizo ese análisis por parte de Plagios SOS de su trabajo de grado comparado con el de la Universidad Externado del año 2017. Ella niega completamente el plagio, pero toca esperar pues a que llegue de sus merecidas vacaciones para poder saber qué fue lo que pasó. A esto hay que hacerle seguimiento, Juan Pablo, porque no puede ser que una persona, para poder ocupar además el cargo de subdirectora, ya hizo esa especialización, y si esa especialización no es válida por este presunto plagio, pues aquí estaríamos hablando de un problema mucho mayor. Claro, porque se podría quedar sin el cargo. Pero usted nos dijo, Paola, más temprano, que no es el único problema que tiene en este momento la subdirectora de la Unidad de Víctimas, Lorena Mesa. Esto es apenas la punta de un iceberg que va a profundidad muchísimo más allá, ¿no? Sí, señor Juan Pablo. Mire, el sindicato de la unidad de víctimas también la ha denunciado a ella por lo que decíamos, comisiones al exterior y viáticos exagerados. Ella recientemente estuvo en un viaje a Nueva York, que además lo compartió con el director de la unidad, con el señor Ramón Rodríguez, y el informe de gestión que presentan, pues es un informe de media cuartilla, Juan Pablo, de lo que hicieron en Nueva York. Así como hay otros ejemplos, y por eso quiero que saludemos a esta hora a Luisa Margarita Gil. Ella es la secretaria de Comunicaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Asistencia, de la Unidad de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Margarita, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué es lo otro que ustedes han encontrado frente a estas posibles irregularidades por parte de la subdirectora? Bueno, pues muy buenas tardes a todos los oyentes de la W. Pues realmente esta es una situación que nos tiene supremamente preocupados. Estamos como sindicato, pues por supuesto, muy atentos al desarrollo de las investigaciones por el presunto plagio en primer lugar, porque sí consideramos que la persona que ha dirigido técnicamente a nuestra entidad durante estos 4 años, pues que presenta una situación presunta, es bastante complicado y nos afecta directamente a todos como entidad y sobre todo en nuestra función de reparar
a las víctimas del conflicto armado. Ahora, Sí. con relación a las denuncias propias nuestras como sindicato, hemos venido haciendo seguimiento a través de derechos de petición a la entidad sobre las comisiones de los directivos de la entidad, sobre todo porque nosotros como servidores de la unidad tenemos una gran carga en el trabajo misional y grandes dificultades para poder hacer nuestro trabajo por negativas en las comisiones, por falta de recursos, que contrasta totalmente con decisiones como por ejemplo los 2 viajes que hicieron el director y la subdirectora en diciembre del año pasado a las ciudades de Nueva York y de Madrid, en los que además no entendemos por qué razón fueron los 2, porque pues hubiera podido ir alguno de los 2, pero además el director en compañía de su asistente. Entonces, solicitamos mediante derecho de petición esta información, nos fue entregada la información, nos sorprendió además que no solamente hacen el trabajo simultáneo, cuando además tenemos bastantes restricciones para el trabajo misional, sino que adicionalmente la información y los productos que se entregan no pareciera corresponderse con la inversión que realizamos o que realiza la entidad para financiar estos viajes. Señora Luisa Margarita Gil, representante del sindicato, esos son recursos públicos y lo que más preocupa es que son recursos para las víctimas de violencia, víctimas de desplazamiento y que hasta el momento a muchas no se les ha respondido. ¿Qué pasa con esas comisiones para los funcionarios de la unidad de víctimas? Según tengo entendido, a algunos se les ha negado esos recursos para trasladarse a hablar directamente con las víctimas y según lo que usted nos está diciendo es que los resultados de estas visitas del director y la subdirectora pues no corresponden ni siquiera a un informe real para atención a víctimas. ¿Qué pasa con esas otras personas que realmente sí lo necesitan, por lo menos para desplazarse a atender a quienes lo necesitan? Bueno, esas son decisiones de la dirección. Lo que nosotros tenemos para constatar es que los informes de comisión no dan cuenta de la relación costo-beneficio entre la inversión realizada en esos viajes y los beneficios obtenidos directamente para las víctimas. Es básicamente como lo que podemos constatar de esta información y sobre todo que muchos de nuestros compañeros en territorio que tienen que ir a trabajar con las víctimas, que tienen que ir a trabajar con entidades territoriales, que son en quienes cargan en la cotidianidad, en la operatividad de reparar integralmente a las víctimas, se les niegan las comisiones con el argumento que no están sustentadas, lo que contrasta además con las orientaciones de austeridad del gasto que ha emitido el gobierno nacional y la propia entidad. ¿Tienen ustedes la relación completa de todos los viajes que ella ha hecho y frente a los resultados de esos viajes, qué se puede decir? Bueno, mira, tenemos la información que nos respondió la entidad con respecto a las comisiones de Madrid y de Nueva York. Tenemos pendiente un derecho de petición sobre las comisiones del mes de marzo de los directivos de la entidad, que aún la entidad no nos ha respondido, que además está un poco fuera de tiempo, y lo que estamos haciendo es recibiendo la información, analizándola y contrastándola, porque nosotros como organización tratamos de hablar con las pruebas, con los datos, y que no sea una sugestión o una sospecha. Pero hablemos, Margarita, de los costos para los colombianos, porque no solamente son entonces las comisiones, el hecho de que se vayan a hacer prácticamente el mismo trabajo 2 funcionarios, que eso per se pues ya resulta sorprendente, sino lo que termina eso costándonos a todos, porque finalmente todos pagamos esos viajes. Hablemos de los viáticos y hablemos de lo que para algunos resultan unas cifras elevadas en términos de costos de comisión. Podemos decir que la comisión, solamente la comisión de uno de esos funcionarios a uno de esos viajes fue aproximadamente de 15 millones de pesos. En este momento no tengo la relación concreta del valor, pero sí puedo afirmar categóricamente que solamente la comisión de uno de ellos en uno de esos destinos es de ese costo. Sí, yo tengo una Ahora, pregunta. Son sí. 2 funcionarios directivos de la entidad en 2 viajes internacionales, en viajes entre 5 y 8 días. Entonces, pues realmente es un cálculo que es fácil hacer y como digo, para nosotros, además del costo, es la relación costo-beneficio y el impacto que tiene en la bolsa común, o más bien en los viáticos y viajes que tienen que hacer los 750 funcionarios de planta, más los 1.100 contratistas o los 1.500 contratistas aproximadamente que tiene la entidad, lo cual se contrarresta y pues realmente es algo que nosotros
sorprende y sobre lo que hemos querido llamar la atención, que por supuesto, contrastado con esta denuncia de plagio, pues obviamente aumenta nuestra preocupación y por supuesto nuestra decisión de defender los recursos de la entidad y sobre todo el trabajo misional que hacemos por las víctimas del conflicto armado. Luisa Margarita, usted como pues integrante de este sindicato de la unidad de víctimas, dígame una situación que usted esté enterada que contrasta absurdamente con este despilfarro que ustedes alertan por estos viáticos. Por ejemplo, alguien que esté en terreno, que no le hayan autorizado algo en particular, el trabajo directo con víctimas en una zona muy difícil de acceso en Colombia, para que nos muestre esa realidad y ese contraste. Bueno, les puedo contar que, por ejemplo, uno de los grupos misionales, que es el que tiene que hacer la gestión para que los conceptos de seguridad, para garantizar el derecho a la retorno y la reubicación, están obligados a hacerlo virtualmente, no pueden participar en esos escenarios porque no tienen recursos para viáticos. Esos conceptos de seguridad, es decir, que efectivamente haya favorabilidad para el retorno y la reubicación, es lo que garantiza que las personas puedan retornar y reubicar. Los funcionarios que están a cargo de esa área no tienen comisiones para ir a presentar, ir a gestionar el concepto de seguridad, y pues necesariamente lo tienen que hacer virtualmente, lo cual obviamente en muchos casos termina siendo un impedimento para el acceso al derecho al retorno y la reubicación. Eso es un caso muy general. Quería contar un caso particular que nosotros incluso lo tuiteamos en su momento, y fue una visita que hizo la subdirectora general a la ciudad de Barranquilla a presentar a enlaces de víctimas y a funcionarios de la Gobernación del Atlántico las curules de paz, cuando el departamento del Atlántico no era un departamento ni ninguno de esos municipios que tuviera circunscripciones especiales de paz. Eso nosotros lo denunciamos más o menos en septiembre, octubre del año pasado, y eso lo que evidencia es que claramente se hacen comisiones sin tener una racionalidad, y por supuesto la comisión de un directivo es mucho más costosa que la de un contratista o la de un servidor grado 9 o 11 de la entidad. Le leo comentarios, Paola, porque a la gente le da rabia lo que está oyendo. Escribe Jairo 20 John, numeral, somos víctimas de los plagios. Fuera de Jennifer Arias resultó otra. Catherine Lorena Mesa, no pasará nada. Seguirán libres como el viento. Escribe @tricot, numeral, somos víctimas de el descaro. ¿Cómo le exigen a los ciudadanos respetar las normas teniendo este lujo de funcionarios públicos? Y también con este numeral dice @anmabelbe, numeral, somos víctimas de los sufrimientos en cada escrito, cada renglón, cada página para finalizar una tesis doctoral de calidad y original para mejorar en algo la ubicación profesional. Entre tanto, gente plagiando en semejantes cargos con una pésima formación profesional y ética. Una vergüenza. Y le leo otro comentario más que llega con este numeral. Somos víctimas de, lo hace @marluz, numeral, somos víctimas de profesionales que llegan a ocupar cargos públicos y de servicio a los colombianos por clientelismo, rosca, mermelada, no por capacidad, mérito y aptitudes, tanto éticas como profesionales. Y es que me quedo con ese término, con esa palabra, Paola, ética, ética. ¿Qué representa en términos de ética que se pueda hablar de una funcionaria que logra su tesis de maestría o de especialización, en este caso, con plagios? Eso es ético, y ese es el tipo de ética que necesitamos en los cargos públicos. Y es que recordar, Juan Pablo, que ella pues logra llegar a la subdirección de la unidad de víctimas en el año 2019, después de haberse graduado de esta especialización, porque pues ella trabaja en esa unidad desde 2014, pero no tenía la especialización y por eso no podía subir a tan alto nivel, porque estamos hablando de la segunda persona más importante en la unidad de víctimas después del director. Y sobre las denuncias de las que nos habla el sindicato, de las que nos habla Margarita, pues hemos conocido este documento que ya les vamos a mostrar en pantalla, que es un requerimiento que hizo recientemente la Contraloría General de la República, Juan Pablo, porque también nos estaban preguntando en nuestro YouTube Live, bueno, ¿y las autoridades de control qué? Pues ya hay una solicitud para que el señor Ramón Rodríguez, que es el director de la unidad, responda y mande
unos documentos de todos los actos administrativos por los cuales se ha conferido comisión tanto al exterior como a nivel nacional de la subdirectora, también el valor aportado por las partes del convenio en cooperación internacional en el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, que además le informen a la Contraloría el monto total de los recursos en virtud de las comisiones y gastos de viajes pagados durante 2021 a la subdirectora, que se cuente cuál es el objetivo de esas comisiones o cuál fue el objeto de esas comisiones, los días comisionados pagados y el acto administrativo de un vehículo que se asignó a la subdirectora general también, que seguramente hay algunas sospechas frente a la utilización de ese vehículo. Vamos a esperar entonces qué responden desde la unidad de víctimas a este requerimiento que hace ahora la Contraloría. Quedarían muy mal si guardan silencio. Quedarían no pueden, muy mal. Tienen que responderle. Y lo que nos dicen es que ya desde Brasil, incluso estando en vacaciones, la señora Lorena pues interrumpe su descanso para pedir que se responda inmediatamente a la Contraloría frente a este requerimiento. Al tema del plagio, sí, ella espera a que vuelva para poder responder porque ya no tiene nada que ver con la unidad, pero lo que sí estamos haciendo son consultas jurídicas, Juan Pablo, porque si en caso de que ella sea pues sancionada y se evidencie, se compruebe que hubo un plagio, ¿qué va a pasar entonces con su nombramiento y con todo lo que ella ha gastado como subdirectora de la unidad de víctimas? Toca insistir mucho con la Santo Tomás para que den una respuesta a eso, Paola. Y aquí el trabajo de la honestidad, pues eso lo tendrá que determinar y ella pues seguramente se va a defender sobre ese presunto plagio, pero en 98 casos en los que ocurrió ese plagio con una funcionaria pública que necesita ser muy honesta y transparente porque tiene un trabajo con las víctimas del conflicto, ese detalle ético es importantísimo.